En el principio, cuando la tierra todavía conservaba el olor reciente de un paraíso perdido y el cielo parecía más cercano porque aún no había tanto ruido humano entre ambos. Ocurrió algo que no quedó escrito en los muros de ninguna ciudad, pero sí en la conciencia de todos los que vinieron después. Pues sí, no fue una guerra entre reinos, porque todavía no existían reinos. No fue una disputa por oro, porque el oro aún no era ambición. Fue una batalla silenciosa dentro de un hombre, una batalla entre la herida y el temor de Dios, entre la humillación y la obediencia. En aquellos días, las generaciones eran jóvenes y el mundo era ancho, pero el corazón del hombre ya aprendía a torcerse, y así comienza esta historia, no como un cuento, sino como un espejo. Oh, todo empezó en las llanuras donde los hijos de Adán caminaban sin murallas, sin nombres de calles, sin mercados, sin templos levantados por manos humanas. La familia se había multiplicado. Había rostros que ya no recordaban el Edén, pero sí escuchaban las narraciones de sus padres. Un jardín, una voz, una caída, una puerta cerrada por fuego. Y en esa memoria, que era a la vez nostalgia y advertencia, crecieron dos hermanos de una misma sangre, pero de un espíritu distinto. Piao. El mayor se llamaba Elam, su nombre significaba altura y desde pequeño parecía querer vivir por encima de todos, no en el sentido de la virtud, sino en el de la mirada ajena. Elam era fuerte, inteligente, trabajador, sus manos dominaban la tierra, sus ojos evaluaban el cielo como si esperara una respuesta, pero no sabía esperar. El menor se llamaba Neri, su nombre significaba luz, y aunque era más silencioso, había en su presencia algo firme, no necesitaba imponerse para ser visto. Neri cuidaba los rebaños, caminaba con paciencia, aprendía las rutas del viento y la forma en que una oveja se asusta antes de que el peligro aparezca. Elam, en cambio, peleaba con la tierra como si la tierra le debiera algo. A medida que los días pasaban, cada uno se aferraba a su oficio como quien se aferra a una identidad. Elam quería ser reconocido por lo que construía, por lo que producía, por lo que podía mostrar. Neri, sin decirlo, parecía vivir para agradar al Dios que sus padres describían con temor y reverencia. Y llegó el día de la ofrenda. Nadie tuvo que anunciarlo, era una costumbre nacida del recuerdo, una especie de puente frágil entre el cielo y la tierra. Elam reunió frutos, espigas, raíces, lo que había arrancado con sudor. Neri escogió lo mejor de su rebaño, lo que más le costaba entregar, porque entendía algo que Elam aún no entendía, que el valor de una ofrenda no está en lo que parece, sino en lo que duele soltar. Se presentaron en un lugar abierto, sin paredes, sin altar elaborado, solo piedras apiladas, humo que se elevaba y el silencio pesado de quienes esperan una respuesta. Entonces ocurrió, la presencia de Dios se inclinó hacia la ofrenda del pastor. No fue un trueno, fue algo más profundo, una aceptación que se siente en el alma como un calor limpio. La ofrenda del labrador quedó sin esa respuesta, no porque la tierra fuera despreciable, sino porque el corazón que la presentaba estaba lleno de exigencia. Elam sintió el vacío como una bofetada. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó, y por dentro una voz comenzó a susurrarle con veneno: no te mira, te ignora. Prefiere a tu Ernaishi, siempre será así. Neri no celebró, no se burló. Se acercó como quien se acerca a un herido. Hermano, dijo con cuidado, no te apartes. Elam lo miró con un rencor que no era contra Neri, sino contra el espejo que Neri representaba. ¿Por qué a ti sí? Murmuró Elam. ¿Por qué tú recibes su favor y yo quedo como alguien invisible? Neri respiró hondo. Porque no se trata de nosotros, dijo, se trata de cómo venimos delante de él. Eso no me sirve, escupió Elam en voz baja, como si las palabras le quemaran. Yo trabajo más, yo cargo más. Yo me rompo el cuerpo para arrancarle a la tierra alimento.
y aún así, él mira al que camina con ovejas. Neri sostuvo la mirada. Elam, escucha, no somos enemigos, no conviertas esto en una guerra, pero Elam ya había convertido el silencio de Dios en una sentencia y la sentencia en odio. Se alejó, caminó largo rato, el sol cayó, la noche llegó, y con ella esa clase de pensamiento que solo aparece cuando uno decide justificarse. Horas después, Elam buscó a Neri, lo llamó con un tono que pretendía calma. Ven, dijo, necesito hablar contigo, lejos de los demás. Neri dudó un instante, porque el corazón percibe peligros antes que los ojos, pero la inocencia a veces confunde esperanza con seguridad. Caminó con su hermano hacia un campo más abierto, donde el viento no encontraba obstáculos y la luna parecía una lámpara fría. Elam habló poco. Sus palabras eran preguntas como puñales: ¿te sientes mejor que yo? ¿Te crees más digno? ¿Te gusta que me miren como si yo fuera menos? Neri abrió las manos. No he dicho eso nunca. Yo solo temo a Dios. Temes a Dios y por eso te favorece, replicó Elam, y yo quedo como un hombre maldito antes de haber hecho nada. Entonces Neri dio un paso hacia él, como quien intenta abrazar. Elam retrocedió. No me toques, dijo, y en ese instante el impulso oscuro se levantó como una bestia que había sido alimentada. Elam tomó una piedra, no fue una piedra cualquiera, fue la misma clase de piedra con la que se construyen altares. Y ahí está la tragedia: lo que debía ser usado para rendirse a Dios se convirtió en instrumento de muerte. El golpe fue rápido, el sonido fue seco, la vida de Neri se apagó en la tierra que Elam tanto trabajaba. El silencio cayó como una sentencia. Elam respiró con violencia, miró el cuerpo inmóvil y por un segundo su rostro mostró algo parecido al horror. Pero el horror, cuando no se acompaña de arrepentimiento, se transforma en orgullo herido. Se inclinó y habló al cadáver como si aún pudiera defenderse. Lo siento, dijo con desprecio tembloroso, pero no podía vivir sabiendo que eras mejor. No podía soportar que él te mirara como si fueras su preferido. Si yo no puedo ser visto, entonces tú tampoco. Y así, en la primera noche en que un hermano se levantó contra otro, la historia humana cruzó una frontera que jamás volvió a descruzar. Elam enterró a Neri en un lugar oculto, movió tierra con manos temblorosas, aplastó hierbas, cubrió sangre, intentó borrar la evidencia, como si la tierra pudiera guardar secretos contra el cielo. Cuando terminó, se levantó, se sacudió el polvo y caminó hacia su hogar. Y por fuera parecía el mismo, pero por dentro ya no, porque hay pecados que no solo manchan las manos, cambian la forma en que el alma respira. Entonces, la voz llegó no como un rumor, no como una idea, sino como una presencia que detiene el aire. Elam sintió que el mundo se quedaba quieto, como si todo esperara el juicio. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Dios. Y esa pregunta no era por información, era por confesión. Elam apretó los puños. Hundí, no lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Entonces la voz se volvió más firme, atravesando sus excusas como flecha. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Elam tragó saliva. La tierra misma, aquella tierra que él había pretendido dominar, se había convertido en testigo. Dios continuó: maldito eres. Cuando abras el suelo, no te dará su fuerza. Serás errante y extranjero. Elam sintió el peso como un derrumbe. Se tambaleó, no porque amara a su hermano, sino porque temía las consecuencias. Mi castigo es demasiado grande, gimió. Me echarás, y cualquiera que me encuentre me matará. Y aquí ocurre algo que revela el carácter de Dios incluso cuando juzga: justicia sin perder misericordia. No será así, dijo el Señor. El que te mate será castigado 7 veces. Y puso sobre Elam una señal, una marca visible, inquietante, una protección que no borraba la culpa. Era como decirle: vivirás
para recordar. Y el mundo te verá y aprenderá. Esa noche, Elam no murió, pero algo en él sí, la ilusión de que podía esconderse. Se fue hacia el oriente, más allá de donde su familia crecía, hacia regiones donde el rumor viajaba más rápido que las personas. Los días eran largos, las noches frías, y cada paso parecía repetirle el nombre de su pecado y, finalmente llegó a una tierra donde ya vivían hombres y mujeres, descendientes de Adán dispersos en clanes, en grupos, en campamentos. Cuando lo vieron, notaron la marca, y la marca habló antes que él. Ese, susurró uno, el que derramó sangre de hermano. Mantente lejos, dijo una mujer apretando la mano de su hijo. Elam bajó la mirada. Busco un lugar para quedarme, dijo, intentando sonar firme. Un hombre lo escupió con palabras, aquí no queremos tu sombra. Vete. Elam siguió caminando, y mientras la aldea lo rechazaba, unos ojos distintos lo observaron. Eran ojos de una joven llamada Maela. Su nombre significaba consuelo, y su rostro no tenía el desprecio de la multitud, sino una mezcla de cautela y compasión. Se acercó a distancia segura. Tú eres Elam, decidió sin temblar. Él levantó la vista, sorprendido de que alguien pronunciara su nombre sin insulto. Sí, respondió, y sé lo que piensan de mí. Maela asintió. He oído lo que ocurrió, pero también he oído muchas cosas que la gente repite sin entender. Elam frunció el ceño. No deberías acercarte. Traigo una carga demasiado pesada. Ella respiró. Todos cargamos algo, solo que algunos lo esconden mejor. Pero tú estás solo. Y esa palabra, solo, tocó un lugar en Elam que ni siquiera el juicio había tocado, la necesidad de ser visto como algo más que su peor acto. Maela lo condujo a un borde del asentamiento donde había terreno sin dueño, donde los rechazados podían levantar algo pequeño. Aquí puedes trabajar, dijo, nadie te dará honor, pero puedes ganarte pan. Elam miró el suelo. El suelo, ahora, era su enemigo. Aún así, tomó herramientas, cavó, sembró. Intentó luchar contra la maldición con pura voluntad. Los primeros días fueron duros. La tierra parecía resistirse, pero Maela volvía, le dejaba agua, lo escuchaba en silencio, y en esa convivencia sin promesas nació una cercanía inesperada. Una tarde, cuando el sol caía rojo sobre la llanura, Elam habló con una honestidad que no había mostrado desde niño. No pensé que alguien pudiera mirarme sin asco. Maela lo miró de frente. No eres tu pecado, dijo, pero tu pecado sí te persigue. La diferencia es lo que harás con eso. Elam apretó la mandíbula. ¿Y qué puedo hacer? Maela señaló el horizonte. Empezar de nuevo no borra el pasado, pero puede impedir que se repita. Con el tiempo, se unieron no como un cuento romántico, sino como dos soledades que se sostienen, y nació un hijo. Elam lo sostuvo con manos temblorosas, y en el llanto de ese niño sintió algo que le resultaba extraño, una oportunidad. Lo llamaré Arad, dijo, porque significa camino. Y quizá él no herede solo mi marca, sino una dirección distinta. Maela sonrió con lágrimas. Ese niño creció, y con él creció en Elam una idea peligrosa y, al mismo tiempo, poderosa. Construir, no un altar, no un lugar de rendición, sino una estructura que hablara de permanencia. Estoy cansado de ser errante, le dijo a Maela una noche. Quiero levantar una ciudad, un lugar donde mi hijo no sea señalado por lo que yo hice. Maela lo miró con inquietud. ¿Una ciudad? Elam asintió. Muros, casas, calles, un nombre, un legado. Y así empezó, con piedra sobre piedra, con hombres que también querían pertenecer, con familias cansadas de vivir a la intemperie. Elam organizó, dirigió, enseñó, ¿sí? Descubrió que el liderazgo puede nacer del dolor,
la ciudad comenzó a tomar forma y la gente empezó a decir, aquí estamos seguros, pero cuando una comunidad se siente segura sin Dios, empieza a olvidar por qué necesitaba seguridad y ahí, silenciosamente, sin que Elam lo percibiera, se preparaba el siguiente capítulo, el capítulo en que el progreso se vuelve orgullo y el orgullo se vuelve rebelión. Porque una ciudad no solo levanta casas, levanta costumbres. Y las costumbres, con el tiempo, levantan un destino. La ciudad nació primero como necesidad y después como orgullo, y esa transición fue tan lenta que casi nadie la notó. Al principio, cuando Elam clavaba estacas para delimitar terrenos y marcaba con piedras los caminos de tierra endurecida, la gente hablaba en voz baja, agradecida por un techo y por un lugar donde el viento no entrara con la misma crueldad de la intemperie. Las primeras casas eran simples, de arcilla apisonada y techos bajos, con fogones que tiznaban el aire y manos que aprendían a construir mientras construían. Había niños corriendo, mujeres cargando agua, hombres volviendo del campo con los hombros cansados, y, por un tiempo, el peso de la marca de Elam pareció volverse menos visible, no porque desapareciera, sino porque la multitud aprendió a mirar otras cosas: muros en levantamiento, graneros, cercas, corrales. Elam caminaba entre ellos como un fundador que intenta convencer al mundo y a sí mismo de que su historia ya no es la del exiliado, sino la del arquitecto. Sin embargo, en las noches, cuando el fuego se apagaba y la ciudad quedaba en ese silencio irregular que solo tienen los asentamientos jóvenes, él sentía que la marca arría, no en la piel, sino en la memoria. Miraba a Arad dormido y le prometía sin palabras que su hijo no heredaría solo vergüenza, que le dejaría algo sólido, algo que no pudiera ser barrido por el rumor de un asesinato antiguo. Maela, que conocía el lenguaje de las sombras porque había aprendido a consolar sin negar la verdad, lo observaba con una mezcla de ternura y preocupación. A veces lo encontraba mirando el horizonte como si esperara que el cielo lo absolviera por la vía del progreso. Elam le dijo una vez, construir es bueno, pero construir para callar la conciencia no la calla. Elam respondió con dureza contenida, no estoy construyendo para callarla, estoy construyendo para que Arad tenga un nombre distinto al mío. Maela no discutió, solo lo miró como quien mira a un hombre intentando salvarse con ladrillos. Con el paso de los años, la ciudad dejó de ser un lugar y comenzó a ser una idea. Se convirtió en punto de reunión para clanes cercanos, en mercado improvisado donde se intercambiaban pieles por granos, herramientas por leche, carne por sal. Los hombres que llegaron no lo hicieron por devoción a Elam, sino por hambre de pertenencia. Y cuando muchos se reúnen bajo un mismo muro, nacen jerarquías. Elam, sin proponérselo, empezó a ser más que un fundador, empezó a ser una medida. Su voz decidía disputas, su mirada aprobaba o rechazaba. Yes. Un día, un grupo de hombres jóvenes se le acercó con respeto forzado. Queremos que haya reglas, dijeron. Elam asintió, satisfecho. Las reglas le daban control. Se establecieron turnos de vigilancia, límites de tierra, castigos para robos menores, y así, lentamente, el orden sustituyó la reverencia. Nadie levantó un altar. Nadie insistió en ese hábito antiguo de presentar ofrendas con temor. No porque el nombre de Dios se hubiese borrado del todo, sino porque la ciudad aprendió una verdad peligrosa. Cuando el trabajo te da pan y los muros te dan seguridad, el corazón empieza a creer que ya no necesita nada más. Arad creció en ese ambiente como un hijo de la permanencia, nunca conoció la intemperie como Elam, nunca sintió la vergüenza directa del rechazo en la entrada de una aldea. Para Arad, la ciudad era normalidad, y lo normal, cuando no se cuestiona, se vuelve religión. Arad era inteligente, observador, rápido para aprender, y tenía en la sangre la fuerza del padre, pero también una ambición más refinada, menos emocional, más fría.
A veces miraba la marca de Elam con curiosidad, como si fuera un símbolo de una era pasada. Padre, le preguntó una noche, ¿esa señal te la hicieron los hombres? Elam tardó en responder. No, dijo finalmente, me la puso Dios. Arad guardó silencio y luego, con voz baja, entonces Dios te marcó y aún así te dejó vivir para construir esto. Elam sintió un escalofrío, no por la frase, sino por la interpretación. Había algo en Arad que no sonaba a gratitud, sino a cálculo. Maela, que escuchaba desde la sombra, apretó los labios. Elam quiso corregirlo, con decirle que la marca era juicio y misericordia, no privilegio, pero se contuvo. Y en ese silencio sembró una semilla que crecería en las siguientes generaciones, la idea de que la protección divina podía usarse como argumento para la autosuficiencia. Arad tomó esposa y tuvo hijos, la ciudad se expandió, aparecieron oficios que antes no existían, alfareros, curtidores, artesanos que tallaban madera para hacerlo bello, no solo útil. El progreso trajo una nueva hambre, la de destacar. Ya no bastaba con vivir, ahora se quería ser visto. Tis. En ese clima surgió un hombre entre los descendientes de Ara cuyo nombre era Seraj, y Seraj tenía una habilidad que parecía inocente, podía hacer que la gente lo escuchara. No era un profeta, era un orador. Su voz, cuando hablaba en la plaza, calmaba disputas y encendía deseos. Empezó diciendo cosas simples: necesitamos unidad, necesitamos orgullo, necesitamos identidad, y la ciudad, hambrienta de identidad, lo abrazó. Serac comenzó a relatar la historia de Elam no como una advertencia, sino como una epopeya, el exiliado que venció la maldición con voluntad, el marcado que no se dejó aplastar, el hombre que convirtió vergüenza en murallas. Cada vez que Serac hablaba, la gente aplaudía más fuerte. Elam, ya envejecido, escuchaba desde su casa y sentía algo ambivalente. Una parte de él se alegraba, porque el orgullo humano es adictivo. Otra parte se inquietaba, porque sabía lo que había en el origen de todo, y sabía que la ciudad estaba aprendiendo a honrar la obra y olvidar al juez. Maela le dijo, ¿están convirtiendo tu herida en estandarte? Elam respondió con cansancio, al menos no la convierten en piedra para lanzarla. Maela lo miró con tristeza. A veces el estandarte es más peligroso que la piedra, porque la piedra mata a uno, el estandarte engaña a miles, y así, mientras Elam se consumía lentamente, su ciudad se volvía fuerte en lo material y débil en lo espiritual. Fue en esos años cuando llegaron, por primera vez, hombres de otro linaje. No venían para quedarse, sino para comerciar. ¿So? Eran descendientes de aquellos que, fuera de la influencia de la ciudad, aún conservaban prácticas antiguas, invocar el nombre del Señor, reunirse al caer la tarde para hablar de la voz que una vez caminó en el Edén. Eran más sencillos, menos adornados, pero sus ojos tenían una paz que en la ciudad ya no era común. Entraron con cautela, mirando las murallas, con una mezcla de admiración y sospecha. Traemos pieles y necesitamos herramientas, dijo uno. En la ciudad, un comerciante sonrió. Aquí encontrarás lo que buscas. Y los condujo a un taller donde un joven llamado Namar golpeaba piedra y metal con una disciplina obsesiva. Namar había descubierto, casi por accidente, que el calor transforma la materia. Había aprendido a controlar el fuego, a fundir, a endurecer. Sus manos eran negras por el hollín. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa, la del que siente poder sobre lo creado. Los hombres del otro linaje se quedaron fascinados. Nunca vimos una hoja así, murmuraron. Namar sonrió con orgullo. Aquí hacemos que el mundo obedezca. Esa frase, dicha con ligereza, era la teología de la ciudad. La creación ya no era un regalo, sino un objeto de dominio. Los visitantes compraron herramientas y se fueron, pero regresaron. Y luego otra vez, al principio, por necesidad, después,
por costumbre, y en cada visita algo más los atrapaba. No solo el metal, el ambiente, la plaza se llenaba de reuniones nocturnas, antorchas altas, risas, vino fermentado, voces fuertes, cuerpos que ya no guardaban vergüenza, y entre ese ruido surgió una novedad que la ciudad celebró como si hubiera descubierto el alma del mundo. La música. Un hombre llamado Lior, descendiente de Arad, había construido instrumentos con cuerdas tensas y cañas huecas. Al principio era curiosidad, luego se volvió espectáculo, y el espectáculo se convirtió en ritual. Las noches de la ciudad dejaron de tener espacio para el silencio, cosets. El sonido llenaba los rincones como un humo. Los jóvenes bailaban, los ancianos reían, los hombres olvidaban el peso del día en el choque de jarras. Que suene más fuerte, gritaban, que nadie piense, y Lior, lejos de frenar, pues aumentaba el ritmo, porque la música, cuando se separa de la reverencia, se convierte en una llave que abre puertas interiores que antes estaban cerradas. Los visitantes del otro linaje, al escuchar esos sonidos, sintieron una mezcla de temor y atracción. En sus campamentos, las noches eran viento y conversación. Aquí eran fuego y euforia. ¿Qué es esto?, preguntó uno, casi hipnotizado. Es vivir, respondió un joven de la ciudad, sonriendo con desprecio. Aquí no perdemos tiempo temiendo a un Dios que no vemos. Y mientras la música embriagaba los sentidos, otra fuerza embriagaba los ojos, la belleza adornada. Las mujeres de la ciudad no caminaban como las mujeres de los campamentos. Se movían con una seguridad aprendida, con ropas trabajadas, con perfumes hechos de resinas y hierbas, con collares que brillaban a la luz de las antorchas. Habían aprendido a presentarse como espectáculo, no porque fueran malas por ser hermosas, sino porque la ciudad había convertido la belleza en arma social. Una joven llamada Ilna, conocida por su mirada directa, se acercó a uno de los visitantes mientras él observaba una hoja recién forjada. Tú eres de los que invocan el nombre del Señor, ¿verdad?, dijo con tono suave. El hombre tragó saliva. Sí, respondió. Ilna sonrió como si eso fuera un juego. Se nota, dijo, en tu forma de mirar. Pareces vivir con una puerta cerrada por dentro. Él frunció el ceño. En nuestras tierras la modestia es honra. Ilna inclinó la cabeza y su voz fue un susurro que el ruido de la fiesta no logró ocultar. Aquí no cerramos puertas, las abrimos. Luego se alejó, pero el hombre la siguió con los ojos. Y esa mirada fue el primer paso. No fue un pacto inmediato, fue una pequeña rendija. Los hombres del otro linaje regresaron, y ya no solo buscaban herramientas, buscaban la sensación, la música, el vino, la atención. Las mujeres los miraban con curiosidad porque traían una novedad, eran distintos, y lo distinto en una ciudad orgullosa se convierte en trofeo. Los ancianos de los campamentos empezaron a advertirles: no se queden en esas plazas, no beban de esa euforia, no confundan libertad con desenfreno. Pero la advertencia, cuando llega tarde, suena como un obstáculo a un deseo que ya creció. Así comenzaron las uniones, matrimonios que no nacían de obediencia, sino de atracción, pactos que mezclaban no solo sangre, sino costumbres, y a medida que se mezclaban, la fe de los campamentos se fue debilitando, no por un día, sino por repetición, una noche en la ciudad, una risa más, una bebida más, una mirada más, una renuncia silenciosa a esa voz antigua. Mientras tanto, en lo profundo de la ciudad, Namar perfeccionaba su arte. Si el metal podía hacer herramientas, también podía hacer armas. Al principio eran cuchillos para cortar carne, puntas para cazar, ¿no? Luego fueron hojas más largas, más pesadas, diseñadas no para la supervivencia, sino para el dominio. Los hombres comenzaron a pedirlas con sonrisas torcidas. Hazla más afilada, decían, hazla más pesada. Quiero que cuando golpee,
nadie se levante. Namar no dudaba. El hierro obedece, respondía con frialdad. Y así, la ciudad se armó. Las disputas ya no se resolvían con palabras, se resolvían con metal. Los jóvenes se desafiaban en las esquinas. La violencia, al principio escandalosa, se volvió normal. La sangre, al principio temida, se volvió parte del paisaje. Y en ese ambiente surgió un líder que encarnaba el espíritu final de la ciudad, Dariel, descendiente de Arad, un hombre alto, de voz fuerte y mirada desafiante. Dariel no era solo violento, era orgulloso de su violencia. Se casó con 2 mujeres, no por amor, sino por exhibición. Las colocaba a cada lado como si fueran señales de poder. En una noche de fiesta, subió a una plataforma y gritó: «Escuchen, los hombres comunes se conforman con una, yo tengo 2 porque merezco más». Y la multitud, ya habituada a celebrar el exceso, vitoreó: «Si Dariel lo hace», decían, «¿por qué nosotros no?». En esa celebración pública, la rebelión dejó de ser individual y se volvió cultural. Maela, ya anciana, miró aquella escena desde lejos y sintió que el aire se había vuelto pesado. Buscó a Elam, pero Elam ya no podía caminar. Estaba acostado, respirando con dificultad, con la mirada perdida. «¿Lo ves?», susurró Maela. «¿Lo ves?». Elam no respondió de inmediato. Finalmente, con una voz rota: «Quise darle a mi hijo un nombre distinto». Maela apretó su mano. «Le diste muros», dijo, «pero no le diste altar». Y cuando una ciudad aprende a vivir sin altar, el altar se reemplaza por algo más, por el yomo. Esa noche, Elam murió, no con un rayo, no con una tragedia visible, sino con el peso silencioso de ver su legado caminar hacia el borde. Lo enterraron dentro de la ciudad como a un fundador. Seraj pronunció un discurso exaltando su fuerza. Dariel levantó una jarra en su honor. La gente aplaudió, pero en el cielo no hubo aplauso, hubo observación, porque hay momentos en la historia humana en que la paciencia divina se mide no por siglos, sino por la acumulación de maldad que se vuelve norma. Y mientras la ciudad celebraba su grandeza, fuera de sus muros, un hombre del otro linaje, un hombre llamado Oren, observaba con ojos tristes. Oren era de los que aún hablaban con Dios en silencio. Había ido a la ciudad a comprar metal y regresó con una inquietud que no podía sacudir. Vio a sus hermanos caer en la atracción. Vio a jóvenes abandonar la reverencia por una risa fácil. Vio a mujeres de los campamentos imitar adornos y gestos de la ciudad, y comprendió que el contagio no era material, era espiritual. Una noche, Oren se apartó, levantó sus manos y clamó: «Señor, la tierra se llena de violencia», y en su clamor hubo una respuesta, no como espectáculo, sino como peso. La voz le habló: «El fin de toda carne viene delante de mí. La tierra está llena de violencia por causa de ellos. Haré venir juicio». Oren tembló. «¿Y qué debo hacer?», preguntó. La voz respondió con una instrucción que sonaba absurda para un mundo que no había visto lluvia como castigo. «Construye. Prepara un refugio. Advierte». Oren sintió que su vida cambiaba en un instante. No era un héroe, era un hombre obediente. Y la obediencia, en tiempos de decadencia, parece locura. Al día siguiente, comenzó a cortar madera. Los vecinos se rieron. «¿Qué haces?», preguntaron. Oren, con el rostro serio, respondió: «Preparo lo que viene». Y así, mientras la ciudad sin altar se enorgullecía de su música y su metal, en un lugar abierto, lejos de las antorchas de la plaza, un hombre empezó a levantar una estructura que sería un desafío silencioso a toda una generación. La historia todavía no había alcanzado su clímax, pero ya se estaba dibujando la línea final, una humanidad que se celebra a sí misma, y un hombre que escucha a Dios cuando ya casi nadie quiere escucharlo. El sonido del hacha golpeando la madera se volvió. Con el paso de los días,
un ritmo ajeno al mundo que lo rodeaba. Mientras la ciudad sin altar despertaba cada mañana con risas tardías, con restos de vino en el suelo y con el eco de músicas nocturnas aún vibrando en los cuerpos, Oren trabajaba en silencio, no lo hacía en secreto, pero tampoco buscaba atención. Eligió un terreno abierto, visible desde los caminos principales, como si entendiera que la obediencia verdadera no se esconde. Cada tronco que cortaba, cada viga que colocaba, era un acto de fe en medio de una generación que ya no sabía lo que significaba esa palabra. Los primeros días, la gente se detenía a mirar por simple curiosidad. ¿Qué construyes?, preguntaban con tono burlón. Oren respondía siempre lo mismo, sin elevar la voz. ¿Un refugio? ¿Refugio de qué?, insistían. Del juicio que viene. Entonces reían. La risa era fácil, contagiosa, casi liberadora. Sí. Reírse de Oren era una manera de asegurarse mutuamente que todo estaba bajo control, pero la risa, como la música de la ciudad, tenía un efecto secundario, ahogaba la inquietud, porque incluso en los corazones más endurecidos, la idea de juicio deja una sombra. Los días se hicieron semanas y las semanas meses. La estructura creció, no era una casa común, era demasiado grande, demasiado tosca, demasiado deliberada, no respondía a la lógica de la ciudad ni a la necesidad inmediata, y eso inquietaba más que un discurso. Los hombres que pasaban a diario comenzaron a comentar entre ellos: sigue ahí, sigue construyendo. Algunos se acercaban solo para burlarse con más creatividad. ¿Dónde piensas poner las ventanas?, decían. ¿Para mirar qué? ¿El cielo que nunca cae? Otros lanzaban advertencias disfrazadas de consejo. Estás desperdiciando madera. Podrías venderla en la ciudad, podrías vivir mejor. Oren escuchaba, pero no se detenía, porque había comprendido algo que muy pocos entienden. Cuando Dios habla, la urgencia no se negocia con la opinión pública. A veces, en medio del trabajo, Oren levantaba la vista y veía la ciudad a lo lejos. Sus murallas, ahora más altas, reflejaban la luz del sol como símbolo de una seguridad mal entendida. Las torres nuevas, levantadas por hombres que creían dominar el futuro, parecían desafiar al cielo. Y en las noches, el sonido de la música llegaba hasta su campamento como un eco distorsionado, recordándole que la humanidad estaba ocupada celebrándose a sí misma. Fue en una de esas noches cuando Oren decidió hablar, no con gritos, no con ira, sino con claridad. Se paró frente a la estructura en construcción, esperó a que varios curiosos se reunieran y dijo: hijos de esta tierra, escuchad, la violencia ha llenado vuestros caminos, habéis convertido la fuerza en ley y el deseo en norma. Aún hay tiempo, volved vuestros corazones, dejad la soberbia. La respuesta fue inmediata. Uno de los hombres levantó una jarra y gritó: ¿tiempo para qué? Míranos, nunca hemos vivido mejor. Otro añadió: si tu Dios va a destruir todo, ¿por qué nos deja prosperar? Oren respiró hondo. Porque la paciencia no es aprobación, respondió. Es oportunidad. Un murmullo recorrió al grupo. Algunos se quedaron en silencio, incómodos, otros reaccionaron con más burla. La paciencia, dijo uno riendo, es debilidad, y nosotros no somos débiles. La multitud se dispersó, pero las palabras quedaron flotando como semillas. Algunas cayeron en tierra dura, otras en grietas invisibles. En la ciudad, Dariel escuchó los rumores. El hombre que construye el gran refugio habla de juicio. Le dijeron. Dariel sonrió con desprecio. Que hable, respondió. Mientras construya lejos de mis muros, no me importa, pero en el fondo, la figura de Oren le molestaba, no porque fuera peligroso, sino porque representaba algo que Dariel no podía controlar, una conciencia externa. Así que una noche decidió ir a verlo. Caminó acompañado, no por miedo,
sino por exhibición. Al llegar, observó la estructura, evaluó el trabajo con ojo crítico y luego miró a Oren con una sonrisa cargada de ironía. Dicen que hablas de destrucción, dijo. Oren lo miró sin temor. Hablo de consecuencia. Dariel rió. La consecuencia es para los débiles. Los fuertes escribimos nuestro propio destino. Oren negó con la cabeza. Eso mismo dijo Elam cuando empezó esta ciudad. Dariel se tensó. No pronuncies su nombre como advertencia, dijo con voz baja. ¿Él es nuestro origen? Oren respondió con firmeza serena. También fue el comienzo de una herida que nunca sanaron. Dariel dio un paso adelante, pero se detuvo. No porque temiera a Oren, sino porque algo en su mirada le resultó inquietante. Oren no discutía para ganar, hablaba como quien ya sabe el final. Dariel escupió al suelo y se marchó, no sin antes decir, cuando el cielo caiga, vendré a refugiarme contigo. Oren respondió sin sarcasmo, la puerta se cerrará cuando Dios lo decida, no cuando el miedo despierte. Dariel rió mientras se alejaba, pero la risa sonó forzada. En los campamentos del otro linaje, la situación también se deterioraba. Los hombres que regresaban de la ciudad ya no hablaban de herramientas, sino de fiestas. Traían nuevas costumbres, nuevas palabras, nuevas miradas. Las reuniones al caer la tarde se acortaron. Las invocaciones se volvieron rutina sin peso. Las mujeres comenzaron a adornarse imitando a las de la ciudad, no por vanidad consciente, sino por adaptación. Los ancianos intentaron corregir, pero su voz sonaba vieja frente al brillo de lo nuevo. Un día, uno de ellos visitó a Oren. Lo encontró cubierto de polvo, pero con una paz firme. Esto se está perdiendo, dijo el anciano con tristeza. Oren asintió. Por eso construyo. El anciano dudó. ¿Crees que aún hay esperanza? Oren miró la estructura y luego al cielo. Siempre hay esperanza mientras alguien escucha. El anciano bajó la mirada. No todos escucharán, dijo. Oren respondió, nunca lo hacen, pero basta uno para que la historia continúe. El tiempo siguió avanzando. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. No era algo evidente para todos, pero los que vivían atentos lo notaron. Bandadas cambiaban de rumbo. Bestias se acercaban al campamento de Oren sin temor, como si buscaran algo que no entendían. Los niños de la ciudad lo comentaban como curiosidad, los adultos lo ignoraban como coincidencia, porque cuando el corazón se endurece, incluso las señales más claras se reinterpretan para no cambiar. La estructura ya tenía forma definida. Oren trabajaba ahora con ayuda de su familia. Los pocos que habían creído no eran muchos más. Y eso, lejos de desanimarlo, confirmaba lo que había entendido desde el principio. La obediencia nunca es multitudinaria. Un día, el cielo cambió. No fue una tormenta, sino una quietud pesada. El viento se detuvo. El aire se volvió denso. Oren sintió el peso antes de verlo. Escuchó la voz de Dios con una claridad que no admitía duda. Ha llegado el momento. Entra. Oren reunió a los suyos. Algunos temblaban, otros lloraban, sí, no por miedo al agua, sino por los rostros que quedaban atrás. Oren miró hacia la ciudad una última vez, vio las torres, los muros, las antorchas apagándose con la llegada de la noche, y sintió una tristeza profunda, no de derrota, sino de compasión, porque el juicio no nace del enojo caprichoso, sino del dolor de ver a la creación destruirse a sí misma. Entraron Pucheza, la puerta quedó abierta unos instantes más, nadie vino, la música seguía sonando a lo lejos, las risas seguían elevándose. Entonces, sin manos humanas, la puerta se cerró. El sonido fue seco, definitivo. En la ciudad, algunos lo oyeron y se burlaron. Siempre fue dramático, dijeron, pero poco después, una gota cayó y luego otra. Al principio fue motivo de celebración. El polvo se asentó, el aire se refrescó, pero la lluvia no se detuvo. El suelo comenzó a saturarse, los ríos crecieron,
Los caminos se volvieron barro, la risa se transformó en confusión. ¿Esto estaba previsto? Preguntaban. Las primeras casas cedieron. El agua empezó a entrar por los puntos más bajos. Los hombres corrieron hacia las murallas, como si la piedra pudiera detener lo que venía del cielo. Dariel gritó órdenes, pero su voz ya no imponía. La música se apagó, el metal cayó de las manos, el caos reemplazó al orgullo. Algunos recordaron a Oren. Demasiado tarde, corrieron hacia el refugio, gritando, suplicando. ¡Abre! Clamaban. Ahora creemos. Pero la puerta no se movió. No porque Oren no escuchara, sino porque el tiempo de decisión había terminado. Las aguas subieron, cubrieron los campos, las calles, los altares que nunca se levantaron, las torres cayeron, los muros se desmoronaron, la ciudad sin altar desapareció bajo el juicio, el legado de Elam, construido para borrar una culpa, fue borrado de la faz de la tierra. Dentro del refugio, Oren y los suyos lloraron en silencio, no celebraron, no se alegraron, porque la salvación verdadera nunca se goza a costa de la destrucción ajena. Pasaron los días, las aguas cubrieron todo, el mundo antiguo quedó atrás, y cuando finalmente descendieron, cuando la tierra volvió a respirar, Oren salió, miró un paisaje nuevo, limpio, silencioso, y comprendió que la historia humana no había terminado, solo había sido interrumpida para volver a empezar, porque incluso después del juicio, Dios preserva un remanente con su voz, no para repetir los errores con más tecnología, sino para recordar una verdad simple y olvidada. Cuando el hombre construye sin Dios, todo lo que levanta, por alto que parezca, está destinado a caer. Cuando el silencio volvió a cubrir la tierra, no fue un silencio vacío, sino uno pesado, como si el mundo mismo estuviera aprendiendo a respirar otra vez. El agua había retrocedido lentamente, dejando al descubierto colinas desnudas, árboles desgarrados y restos de una civilización que creyó ser eterna. Oren salió del refugio con pasos cautelosos. El suelo aún estaba hablando bajo sus pies, y cada huella parecía una marca nueva sobre una página que recién empezaba a escribirse. Detrás de él salieron los suyos, en silencio, con miradas que mezclaban alivio y duelo. No hubo gritos de victoria ni cantos de celebración. Lo primero que hicieron fue arrodillarse. Oren tomó piedras, no para levantar muros, sino para levantar un altar, porque había aprendido, a un costo que ningún hombre querría pagar, que el futuro solo se sostiene cuando la gratitud precede al progreso. Ofrecieron palabras no para negociar, sino para reconocer, y en ese acto simple, sin adornos la historia humana volvió a encontrar un eje. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo humilde. Amade. Sembraron donde antes había lodo, repararon lo poco que el agua no había reclamado y aprendieron a leer las señales de una tierra renovada. Los hijos de Oren crecieron escuchando no solo la historia del refugio, sino también la de la ciudad que cayó, no como un cuento para asustar, sino como una advertencia para discernir. No olvidéis, decía Oren al caer la tarde, que la fuerza sin obediencia se convierte en violencia y la belleza sin verdad se convierte en engaño. Sus palabras no eran órdenes, eran semillas. Y las semillas, cuando se plantan en un suelo atento, hacen su trabajo sin ruido. Con el paso de los años, otros grupos humanos comenzaron a aparecer en el horizonte. Eran sobrevivientes dispersos, familias que habían buscado refugio en alturas, hombres y mujeres marcados por la pérdida, llegaban con cautela, temiendo encontrar rechazo. Oren los recibía con hospitalidad sobria. No prometía prosperidad inmediata, pero ofrecía algo más raro, dirección. Algunos se quedaban, otros partían. Los que se quedaban aprendían una forma distinta de vivir. Trabajar, sí, crear. También, pero nunca sin recordar al dador. No levantaron una ciudad de inmediato. Prefirieron campamentos ordenados, comunidades pequeñas, donde el rostro del vecino aún tenía nombre
y la corrección podía darse sin violencia, el recuerdo de la ciudad sin altar estaba fresco, nadie quería repetirlo. Sin embargo, el tiempo, como siempre, comenzó a suavizar las memorias. Mal. Las nuevas generaciones no habían visto el agua subir ni las torres caer. Para ellos, el juicio era una historia heredada, no una experiencia vivida, y así, lentamente, surgió la pregunta que siempre vuelve. ¿Hasta cuándo debemos vivir con temor? Un joven llamado Elión, nacido después de las aguas, se acercó un día a Oren. Era hábil con las manos, ingenioso, curioso. Mas, padre, dijo con respeto, si Dios nos salvó, ¿no significa eso que confía en nosotros? ¿No podemos aspirar a algo más grande? Oren lo miró largo rato. Vio en sus ojos no rebeldía, sino impaciencia. Podéis aspirar, respondió, pero no olvidéis por qué sobrevivimos. No fue para ser grandes, sino para ser fieles. Elión asintió, pero la inquietud no desapareció, y esa inquietud, compartida por muchos jóvenes, empezó a buscar forma. Empezaron a mejorar herramientas, a planificar rutas, a pensar en asentamientos más amplios. Oren no lo prohibió. Había aprendido que la fe que se impone por miedo engendra resentimiento, pero insistió en algo que se volvió regla no escrita: cada nuevo lugar debía empezar con un altar antes que con una muralla. Durante un tiempo, funcionó. Las comunidades crecieron con equilibrio, había música, pero no para perderse, había trabajo, pero no para dominar, había belleza, pero no para seducir. Parecía que la lección había sido aprendida. Oren envejeció viendo esa estabilidad con gratitud cauta. Sabía que la naturaleza humana no cambia con una sola generación. Una noche, mientras miraba las estrellas, sintió una mezcla de paz y preocupación. Llamó a sus hijos y les habló con voz firme pero cansada. Vendrá un tiempo en que el recuerdo se debilitará. Cuando eso ocurra, no confiéis en estructuras ni en nombres. Volved al altar, volved a escuchar. Vos murió poco después, no como fundador de una ciudad, sino como guardián de un principio, y durante un tiempo, ese principio sostuvo a la gente, pero el mundo es ancho y el corazón humano, inquieto. Nuevas rutas se abrieron, nuevos intercambios trajeron ideas antiguas con ropaje nuevo. Algunos hablaban de progreso acelerado, de seguridad garantizada, de sistemas que harían innecesaria la dependencia. No hablaban contra Dios, simplemente hablaban como si Dios ya no fuera imprescindible. Pues sí. Y ahí, en ese matiz casi imperceptible, comenzó otro ciclo, no igual al anterior, pero hermano suyo, porque la historia humana no se repite con exactitud. Rima, en una de las comunidades más grandes, un líder emergente propuso levantar muros por prevención. Nadie se opuso. Luego propuso centralizar decisiones por eficiencia. Nadie protestó. Después sugirió que el altar se moviera a un lugar menos visible para evitar conflictos. Algunos dudaron, pero aceptaron. El altar seguía allí, decían, solo que no en el centro. Y cuando algo deja el centro, comienza a perder autoridad. Pasaron los años, los muros se alzaron, la música se hizo más fuerte, el comercio más intenso, la fe más privada. Y aunque no hubo un diluvio inmediato, algo volvió a cambiar en el aire. Los ancianos empezaron a sentirlo, los jóvenes a ignorarlo. Un anciano recordó en voz baja las palabras de Oren: cuando el hombre construye sin Dios, todo lo que levanta cae. Nadie respondió. No por desprecio, sino por distracción. La vida estaba llena, demasiado llena para escuchar. Y así, la humanidad siguió su camino, no hacia un final inmediato, sino hacia una vigilancia permanente, porque la historia de Elam, de la ciudad sin altar, del refugio y de las aguas, no fue escrita para terminar en un capítulo, sino para acompañar a cada generación como una pregunta abierta: ¿qué estás construyendo? ¿Y para quién? Y mientras esa pregunta siga viva,
Habrá esperanza, ve, porque el juicio no es el último acto siempre pertenece a la posibilidad de escuchar antes de que sea tarde. El paso del tiempo no hizo ruido, no llegó con anuncios ni con rupturas visibles. Se deslizó entre las generaciones como una neblina fina, suavizando los bordes de los recuerdos, hasta que lo que antes era advertencia se convirtió en relato, y lo que fue relato pasó a ser símbolo, y lo que fue símbolo terminó siendo solo una palabra repetida sin peso. Oh, los hijos de los hijos de Oren crecieron sin haber visto las aguas cubrir la tierra, sin haber escuchado el crujido final de una ciudad colapsando bajo su propio orgullo. Para ellos, la historia del refugio era algo que se contaba en noches tranquilas, junto al fuego, como una referencia lejana a un mundo que ya no existía. Sabían que había ocurrido, pero no sentían su urgencia. Y cuando la urgencia se pierde, la vigilancia se debilita, las comunidades se expandieron hacia tierras fértiles y se levantaron asentamientos más grandes, mejor organizados, con caminos definidos y espacios comunes donde la gente se reunía no solo para trabajar, sino para intercambiar ideas. Al principio, cada nuevo lugar seguía la costumbre heredada. Antes de delimitar casas, se levantaba un altar, pero con los años, ese gesto comenzó a verse como formalidad. Se hacía rápido, sin pausa, como quien cumple una tradición para poder pasar a lo importante. Y lo importante, decían, era asegurar el futuro, mejorar la producción, fortalecer los vínculos comerciales. Nadie se levantó un día diciendo dejemos a Dios. Simplemente comenzaron a vivir como si Él siempre estuviera disponible sin necesidad de atención. En una de esas comunidades surgió un hombre llamado Cair, conocido por su mente clara y su capacidad para anticipar problemas. Cair no era violento ni arrogante, era, de hecho, admirado por su moderación. Cuando hablaba, la gente escuchaba porque ofrecía soluciones, propuso nuevas formas de organizar el trabajo, de almacenar recursos, de proteger a la comunidad de amenazas externas, no para dominar, decía, sino para prevenir. Y la palabra prevenir sonaba sensata. Nadie quería volver al caos del mundo anterior al refugio. Bajo su influencia, se establecieron consejos, se centralizaron decisiones, se diseñaron planes a largo plazo. El altar seguía allí, pero ya no era el lugar donde se discutían los asuntos importantes. Se había convertido en un espacio personal, íntimo, casi decorativo. Cair nunca habló contra la fe. Simplemente la consideraba un asunto del individuo, no de la estructura. Cada uno honra a Dios a su manera, decía, nuestra responsabilidad común es la estabilidad. Y así, la estabilidad comenzó a ocupar el lugar que antes ocupaba la dependencia. Los ancianos, pocos ya, intentaron advertir, no olvidéis lo que ocurrió cuando una ciudad creyó que la seguridad venía de sus muros, decían, los jóvenes escuchaban con respeto, pero con distancia. Aquello fue diferente, respondían. Ellos eran violentos, nosotros somos organizados. No comprendían que el problema nunca fue solo la violencia, sino la autosuficiencia que se disfraza de virtud. Con el tiempo, la música volvió a ocupar un lugar central, no como desenfreno abierto, sino como identidad cultural, canciones que celebraban el ingenio humano, la belleza del esfuerzo colectivo, la grandeza de la nueva sociedad. No eran canciones malas, eran canciones incompletas, no dejaban espacio para la fragilidad ni para el misterio, todo debía tener explicación, ritmo, control, y la gente comenzó a preferir ese sonido constante al silencio, donde una vez se escuchaba la voz de Dios en los mercados, en las plazas, en las celebraciones. La música se volvió el lenguaje común y el silencio empezó a incomodar. Un joven llamado Sael, nieto de uno de los antiguos compañeros de Oren, comenzó a sentir esa incomodidad como un peso.
No encajaba del todo. Mientras los demás celebraban los avances, él sentía una inquietud difícil de nombrar. Visitaba el altar cuando nadie miraba y se quedaba allí más tiempo del necesario. No pedía prosperidad ni éxito, pedía claridad o nada. Una noche, mientras la música resonaba en la plaza y las antorchas iluminaban rostros satisfechos, Sael se apartó y miró el cielo. Sintió la misma pregunta que había atravesado generaciones. ¿Para quién estamos construyendo? Esa pregunta no encontró eco inmediato, pero las preguntas verdaderas no buscan respuesta rápida, buscan permanecer. Sael comenzó a hablar con otros, en voz baja, sin confrontación. ¿No os parece que algo falta?, preguntaba. Algunos se reían, otros cambiaban de tema. Unos pocos se quedaban en silencio, y ese silencio era peligroso para una sociedad que había aprendido a llenarlo todo. Cair escuchó rumores de esas conversaciones y decidió hablar con Sael, no con amenaza, sino con cordialidad. Entiendo tu inquietud, le dijo, pero no confundas orden con olvido. Dios no necesita estar en el centro de cada estructura para existir. Sael respondió con respeto, pero con firmeza. No se trata de que exista, se trata de a quién obedecemos cuando nadie nos ve. Cair no contestó de inmediato, porque esa pregunta tocaba un punto que ninguna planificación podía resolver. Los años siguientes mostraron las grietas, no un colapso repentino, sino pequeñas fisuras, decisiones tomadas por eficiencia que dejaban a algunos atrás, normas que favorecían a los más productivos, una creciente distancia entre quienes dirigían y quienes obedecían. No había violencia abierta, pero sí frialdad. No había idolatría explícita, pero sí una confianza absoluta en sistemas humanos. Sael observaba y sentía el peso de una historia que parecía querer repetirse con otro rostro. Una noche, mientras el consejo celebraba un nuevo logro, Sael se levantó y habló sin permiso. No gritó, no acusó, dijo solo esto: nuestros muros son firmes, nuestros planes sólidos, nuestra música hermosa, pero si olvidamos por qué fuimos preservados, construiremos algo que no sabrá sostenernos cuando llegue la prueba. Hubo incomodidad, algunos lo miraron con fastidio. Caer intentó suavizar la situación, agradeció la preocupación y propuso seguir adelante. La reunión continuó, la música volvió a sonar, pero algo había sido dicho, y lo dicho, una vez pronunciado, no puede despronunciarse. Sael se retiró esa noche con la certeza de que no todos escucharían y recordó la historia de Oren, no como pasado, sino como patrón. Comprendió que su papel no era convencer a la multitud, sino permanecer fiel aunque quedara solo, porque la fidelidad nunca ha sido cuestión de números, y así, mientras la sociedad avanzaba segura de sí misma, una pequeña llama seguía encendida en el margen, recordando que la mayor amenaza para la humanidad no es el caos visible, sino el orden que olvida su origen. Y la historia, paciente, continuaba observando, esperando el momento en que esa llama sería necesaria otra vez.